Señor siga añadiendo abundantes bendiciones a cada uno de ustedes, a sus familias. Y sobre todo esas bendiciones van a venir a través de su palabra. Es para mí un privilegio estar un día más con cada uno de ustedes. Voy a invitarles a leer una cita muy conocida por la mayoría de nosotros, quizás podría decir, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Voy a leer del verso 14 en adelante, esas palabras atribuidas a ese sermón, ¿verdad?, del monte. Voy a leer para ustedes como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Es una cita por demás conocida. Al menos Mateo nos dice que fue en ese momento que Jesús las introdujo, cuando él estaba dando ese sermón tan famoso que contiene tantas enseñanzas, al que se le llamó ese sermón del monte, ¿verdad?, en el Evangelio según Mateo. Y Jesús, entre tantas enseñanzas, le habla a sus discípulos, que en ese momento le escuchaban, más de los 12 que en realidad estuvieron con él más tiempo, no solo estaban ellos ahí, pero él les está diciendo a esa gente que le está escuchando: vosotros sois la luz del mundo. Y luz, hermanos, es una palabra muy importante, no solo en el contexto bíblico, sino en el contexto mundial. Porque la luz, hermanos, es un elemento necesario. Jesús mismo dijo en en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo se atribuyó este nombre de decir: yo soy la luz. Él no dijo yo contengo, él dijo: yo soy esa luz del mundo. Y la luz, hermanos, del mundo es de suma importancia, porque quizás solo por mencionar algunas cosas que a lo mejor usted ya sabe, sin la luz no es posible la vida en el mundo. Si no existe la luz, no existe la vida. Punto y final. Si no existe la luz que el sol da, no habría suficiente, hermano, una forma en que el planeta se calentase y moriríamos de frío. No existiría la vida. Es más, no habría, ¿verdad? Las plantas no podrían hacer, los árboles, la fotosíntesis, y no existiría el oxígeno. Entonces, no existiría la vida humana, porque no hay un ser humano que pueda subsistir sin el oxígeno. Usted y yo sabemos, hermano, bueno, una persona que no respira se muere. Por mucho que alguien esté conectado a una máquina, ¿verdad?, un respirador artificial, si se le quita ese respirador artificial, se va a morir, porque depende de él. Así los seres humanos dependemos del oxígeno, y ese es un resultado de la luz que viene a las plantas y que les hace posible desarrollar el oxígeno. Y Jesús está diciendo: yo soy la luz. O sea, yo soy ese elemento necesario para la existencia humana, pero el ser humano no se da cuenta, o a veces no se percata, ¿verdad? O no le ponemos la suficiente atención. Es más, cuando vamos a la palabra de Dios, solo por comenzar, capítulo 1 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios que en el principio estaba ahí, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es la luz uno de los primeros elementos que Dios quiso traer, ¿verdad?, a la tierra. Él no creó nada antes sin haber dicho primero: y sea la luz. Dice la palabra: y fue la luz. Así de importante es la luz, hermanos, en todos los contextos.
Y eso solo por mencionar los principios. De ahí la luz, hermano, nos sirve para otra infinidad de cosas, ¿verdad? Pero en principio, y sin eso no podemos subsistir. Y Jesús dijo, yo soy esa luz sin la cual la existencia humana no es posible. Y todo resulta meramente lógico si Él es la luz y Él mandó que la luz fuese para que el ser humano existiese, hermanos. El ser humano no debería vivir sin Jesús porque Él es la luz. Y Dios, Jesús, en ese momento está utilizando ese elemento tan importante y les está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Porque antes de llegar al vosotros sois, si Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, lo que dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, es esa luz que alumbra mi camino. Esa es la palabra de Dios. Entonces encontramos, número uno, que Jesús es luz, la luz necesaria para la existencia humana. Su palabra es la luz que alumbra el camino por el cual todo ser humano debería de llegar. ¿A dónde? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si su palabra es la luz, es la que nos orienta, la que le permite al ser humano, más allá de cualquier otra esencia, llegar a Dios. Porque esa palabra es Dios mismo. Capítulo número 1 del Evangelio según San Juan. Que dice la palabra de Dios que en el principio, ¿verdad? Era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era para con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él, nada se habría hecho. En Él estaba la vida y esta vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino y la palabra de Dios es Jesucristo mismo encarnado, es lo que nos está tratando de decir en el capítulo 1 Juan. La palabra ya estaba ahí desde el principio y todas las cosas por Él fueron hechas y esta palabra se hizo carne. La palabra encarnada de Dios, el origen de todas las cosas y Él es la luz que alumbra a los hombres. Y dice esta versión, usted puede leerlo en cualquier versión, ¿verdad? Ese último verso 5 tan bonito dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Bueno, a eso nos enfrentamos. Jesús es la luz, su palabra es la luz. El ser humano, por más otras cosas que necesitemos, el alimento, necesitamos la luz. Necesitamos el ser humano, sin importar cuán importante o cuán poco importante sea, necesita a Jesús. Necesita la luz para sobrevivir, esa palabra, ese ser original. Y me encanta ese verso 5 del capítulo 1 de Juan. Las tinieblas no pueden hacer, no han podido contra ella y nunca podrán, porque la luz vino y es Jesús y nadie, ni Satanás mismo, pudo contra él y nadie podrá jamás, hermano. A esa luz es que nosotros como hijos de Dios, como personas conocedoras de su palabra, debemos acercarnos. Porque si Él es luz, si su palabra es luz, en ese contexto Jesús toma también y dice, vosotros sois la luz. Ahora, esta palabra tan importante, Jesucristo quiere ponerla en cada uno de nosotros. Ahora Él toma todo ese contexto de saber que Él es la palabra, de que Él es la luz, que tan necesaria es la luz, que Él dio origen a la luz, para decirle a sus discípulos, ustedes sois la luz del mundo.
Ustedes son el elemento necesario para la existencia de la vida humana. ¿O no es eso la luz? Entonces, hermanos, Jesucristo no solo nos está tomando como un elemento vital en medio de la humanidad a todos aquellos que somos sus discípulos, los cristianos, sino que está diciendo es necesario para el mundo que ustedes estén ahí. Porque si los cristianos no existen en el mundo, hermanos, es porque ya no fuimos con Dios. Entonces, cuando estamos aquí, habitamos en medio de ellos, y por eso Jesús mismo, cuando Él está orando por sus discípulos antes de ser entregado para ser sacrificado, Él dice, te ruego por ellos, está hablando de sus discípulos y los que habrían de venir, porque Juan lo incluye así, no recuerdo qué capítulo porque es el Evangelio de San Juan que nos habla de esa oración. Y dice, te ruego por ellos, porque ellos se quedan aquí, están en el mundo, pero no son del mundo. Es necesario que ellos estén aquí todavía y habiten en medio de la humanidad, pero ellos no pertenecen a este lugar. Ya al volverse discípulos de Cristo, esa luz lo vuelve uno con Jesús. Y por eso somos hijos de Dios, dice el Evangelio según San Juan también, capítulo 1, ¿verdad? Dice, a todos los que creyeron, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Nos volvemos uno, hermanos, nosotros, y ese es, vosotros sois la luz, la palabra que habita, la palabra de Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros, discípulos de Dios, es la luz necesaria que debe de llegar, hermanos, y alumbrar el contexto en el que nos encontremos. Sin importar el lugar, hermanos, siempre es bueno una luz. En una ocasión, cuando nos fueron a dejar a un lugar allá por Guatemala, con un equipo de trabajo, nos dejaron ahí con Michelle y Oscar, en un lugar, hermanos, donde no había, yo nunca había estado en un lugar donde no hubiera un alumbrado eléctrico. En el campo no había, ¿verdad? Calles pavimentadas ni nada por el estilo. Es más, para bañarse habría que madrugar e ir al río a bañarse. Pero lo que les quiero contar es que cuando comenzó a oscurecer, no había un switch para encender la luz. No había, en verdad, un alumbrado eléctrico en las calles que diera luz, sino una oscuridad total. Y nosotros teníamos nuestra lamparita cada quien y solo la encendíamos cuando era necesario, porque si se acababan esas pilas, podíamos pasar, teníamos que estar una semana entera ahí, podíamos pasar, ¿verdad? Una noche, 2 noches enteras sin luz. Y al salir afuera del lugar donde nos encontramos y miramos toda la oscuridad, a veces se miraba en medio de esa oscuridad que alguien venía, hermanos, con su lamparita alumbrando la calle, que sin duda eran personas camino para su casa, les había agarrado la noche, como decimos, la oscuridad había llegado, pero como esa luz, sin importar qué tan oscuro esté, puede notarse, hermanos, desde cerca o desde muy lejos. Así es nuestra vida en el mundo, querido hermano, querido joven, querido niño. Así de necesario es como cuando en medio de toda esa oscuridad, usted y yo hacemos que esa palabra de Dios de verdad sea vida en cada uno de nosotros. Que esa luz ilumine, hermanos, al mundo. Y Jesucristo nos dice, vosotros sois esa luz. Y esta es, hermano, nuestra misión. Estamos en esas colonias y ustedes, pero ¿cómo yo voy a alumbrar, verdad? ¿Cómo me voy a poner una batería o me voy a conectar? Usted solo necesita conectarse con Dios. Él es, hermanos, la fuente de esa luz. Y cuando nosotros nos mantenemos conectados con Dios, en oración, en lectura de la palabra, en reflexionar sobre lo que leemos y conocemos de la palabra, en ponerlo por práctica, automáticamente esa lámpara, hermanos, está encendida.
porque es como lo que le pasó a las vírgenes insensatas, a las vírgenes prudentes. Cuando ya no hubo luz en sus lámparas, cuando se acabó el aceite. Entonces, nuestra preocupación como cristianos, sin importar dónde nos encontremos, es que nuestra lámpara, nuestro ser, esté lleno de Dios, esté lleno de su palabra, que es la luz. Automáticamente entonces, como un celular, vamos a estar cargados. Esas indicadores de la batería, ¿verdad? Nos van a decir full, 100%. Qué bien se siente uno cuando desbloquea el celular y todas las barritas están enteras, quiere decir tener una energía al 100%. No, esto me alcanza, dice uno, para todo el día. Como cristiano también es así. Si nos conectamos a Dios, si buscamos de Dios, nosotros somos como ese celular que anda al 100%, que tenemos la suficiente energía y que incluso sin darnos cuenta, estamos alumbrando en medio de las oscuridades en que vive la humanidad, en que viven nuestros vecinos, en que viven nuestros compañeros de trabajo, incluso nuestros compañeros de casa, porque a veces hay personas que no comparten el evangelio, pero nuestra forma de vivir les dan luz de cómo debería de ser, porque Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Por eso Jesús dijo, porque ellos están en el mundo, no son de aquí, pero aquí están, guárdalos, porque aquí están. Entonces, no nos iba Jesús a tomar, bueno, ya te convertiste, entonces que se vaya para el cielo porque se va a perder. No, tiene que quedar acá, en medio de esta humanidad, porque esta luz debe de continuar encendida. Y sigue diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es necesario que quedemos aquí hasta que Cristo venga, para que esa luz de Cristo que está en nosotros pueda llevar vida y esperanza a los que no conocen de Dios. Por eso dice, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El día de ayer tuve una experiencia, me dejaron haciendo un trabajo que yo nunca había hecho, y ese trabajo que yo nunca había hecho es que estamos reparando una parte de esta casa, más bien arreglando, no reparando. Hay una persona que nos está ayudando voluntariamente y su trabajo es sellar las paredes. Sellar las paredes se hace con una especie de masa que es yeso, pero que al ponerse y secarse debe de lijarse para que la pared quede de verdad suficiente planito, verdad, suficiente sellado, y luego pueda pintar, si no haya grieta o haya quedado un pedazo, verdad, sobresalido a un lado y así. Entonces, él me pidió que yo lijara. Así que algo a la carrera me puse a lijar, ¿verdad? Donde me dijeron que lijara, pero me quedaba la duda y dije yo, vaya a ser que no lo haya hecho bien. Así que le dije, porque él estaba con su compañera de vida acá con nosotros, y le dije, mire, le digo, Antonio, revise si lo que hice está bien, o sea, si está bien lijado. Y él se acercó y me dijo, mire, usted haga esto, me dice, encienda la luz del celular, y yo la encendí, y él agarró el teléfono y lo puso a contraluz sobre la pared, como de lado. Mire, me dice, con la luz del teléfono, usted solo va poniéndolo de lado a la pared, y usted puede ir viendo dónde están las líneas, y ahí donde está la línea que no debe de estar, comience a lijar para que no quede sobre el yeso. Y con la luz se resuelve todo. Y yo me quedé pensando, wow, así es. Y le dije yo, como dice la palabra, la luz es necesaria y las tinieblas no pueden contra ella. Es necesaria porque me hacía ver lo que a simple vista parecía que no estaba, que estaba bien lo que había hecho. Pero cuando la luz se acerca lo suficiente y se pone de lado,
pueden verse algunas líneas que era necesario quitar de la pared para que el trabajo quedara bien hecho. Así, hermanos, es nuestra vida delante de los hombres. Para eso nos sirve la luz a nosotros primeramente, para que cuando encontramos ahí esas líneas, esas grietas que no deben de ir en nuestra vida, podamos pasarle la lija, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, ¿verdad? Y desaparezca y la pared quede lisa. Pero para permitir también que esa luz llegue a las personas que no tienen a Dios y tomen una decisión. Dice la palabra de Dios en Isaías 49:6 que Dios le dice a Israel, no me es suficiente liberarlos y ayudarlos, ¿verdad? Y él les dice, sino también los voy a hacer una luz para las naciones. No es como una luz, ¿verdad? Para aquí, para Oriente o para este continente. Y voy a hacer de ustedes poca cosa liberarlo y restaurarlo, sino que lo voy a hacer también una luz para las naciones. Así es, hermano, nuestra vida. Una luz para las naciones de esperanza, pero esa luz debe de estar encendida. No un foco, ¿verdad? Un foco que está titilando, ¿verdad? Como que quiere, no quiere, más que cólera, ¿verdad? Bueno, ese foco ya no sirve, dice uno. Si ya el foco comienza solo a titilar, ¿verdad? Ese foco ya no sirve, hay que cambiarlo. Mano, no podemos ser un foco titilante, ¿verdad? Que viene y va, viene y va, viene y va, sino que debe de estar encendido. Esa es nuestra función. Estar encendidos con la palabra de Dios para que esa luz llegue y el mundo pueda beneficiarse. Por eso le dice, haré de ti, te haré a ti una luz para las naciones, para que el mundo pueda beneficiarse de nuestra existencia, hermanos. Para eso es necesario la luz. La palabra de Dios se recuerda cuando Jesús tuvo esa conversación tan profunda con Nicodemo, el maestro de la ley, una persona docta, pero que no era capaz de entender muchas de las cosas que Jesús estaba tratando de decirle en esa conversación, hermanos, en confianza que estaba teniendo con Nicodemo. Y Jesús comienza a decirle en ese capítulo 3, ¿verdad? Del verso 16 en adelante, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, lo que ya conocemos, que en él crea, no se pierda, sino que tenga... Y continúa diciendo, y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, cuando esa luz vino, los alumbró y ellos tuvieron que tomar una decisión con respecto a la luz, porque ya no podían ocultar que lo que hacían no era correcto. Entonces tomaron la decisión de rechazar la luz para quedar en la oscuridad. Por eso ellos van a ser condenados. Pero nuestro trabajo no es condenar, sino ser la luz para que las personas de nuestro alrededor se beneficien y procedan al arrepentimiento, o, como lo dice Jesús en esa conversación con Nicodemo, tomen una decisión y digan, no, que ya cuando veo que este es un buen esposo, una buena esposa, que solo es hombre de una mujer, que solo es esposa de un hombre, que son hijos obedientes, y tomo una decisión, no, mejor sigo con mis dos esposas. Ya esa es decisión de ellos. Pero la luz está ahí. Y va a ser en base a esa palabra, esa luz que hay en nosotros, en nuestras conductas, en nuestras acciones, que ellos también van a ser juzgados. Así que, querido hermano, nuestra labor es, como lo dijo Jesús, vosotros sois la luz. Es necesaria nuestra existencia en medio del mundo hasta que Cristo venga. ¿Que es difícil? Pues ya vemos que lo es en muchas formas diferentes para cada contexto en especial, pero es necesario, hermanos, que usted y yo estemos aquí, pero es necesario y urgente también que usted y yo seamos esa luz que lleve, hermanos, esa claridad al mundo, que les permita, hermanos, ver una esperanza, una forma de vida diferente,
totalmente al concepto errado que el mundo, que Satanás, hermanos, quiere darle al ser humano. Así que, hermanos, seamos esa luz necesaria, urgente, que el mundo necesita para conocer a Jesús. Sigamos adelante, hermanos. Ha sido un privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que este mensaje llegue a su mente y a su corazón y tomemos con la ayuda del Espíritu Santo decisiones importantes al respecto para bendición de nuestras vidas y para edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, queremos orar una vez más para despedir este tiempo que hemos compartido en línea y poner en las manos del Señor todas aquellas peticiones o necesidades que puedan haber al respecto, ¿verdad? En los diferentes contextos. Decirle al Señor que Él sea siempre, como sin duda lo es, tomando el control de cada uno de nosotros. Sin antes, hermanos, recordarles que el próximo jueves a las 6 de la tarde de El Salvador siempre está la transmisión de la iglesia. El día viernes a las 6 la transmisión de los jóvenes. Bueno, el día de mañana la oración a las 7 de la noche. Y el día domingo el programa de niños a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde el culto general. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado, Señor, de estar delante de tu presencia, de poder venir, Señor, por medio de tu palabra y entender o recordar aquellas cosas necesarias que tú quieres traer, que tú necesitas no solo que conozcamos, sino también que vivamos, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a tomar decisiones inteligentes, Señor, decisiones valiosas a cada persona que oye, que escucha esta palabra, Señor, que ve esta palabra, que llega a ellos, Señor. Permite que esta palabra cause un efecto en cada una de nuestras vidas, en cada uno de esos hogares, para hacer tu voluntad, para permitir que tu luz, Señor, alumbre a través de nuestras vidas para bendición no solo de nosotros, sino de las personas en casa, de las personas fuera de la casa, Señor, del mundo en general. Bendice a tu pueblo, Señor, venga supliendo las diferentes necesidades que puedan haber en esos hogares, Señor, de comunión, de paz, de alimento, Señor, de salud. Sea propicio, Padre, trayendo esas respuestas, trayendo esas sanidades, llevando esas provisiones, Señor, a cada hogar, tocando esos cuerpos, trayendo salud, Señor, a cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos en medio de la realidad que vivimos a entender tus propósitos, a confiar en ti y a permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y te damos gracias por todo, Padre amado. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga.